Entonces, ya les había mencionado que pues vamos a hacer una sesión práctica, pero entonces yo quería retomar con la parte final de la presentación de la semana pasada, como para hacerles un breve resumen de lo que estamos tratando. Al finalizar la sesión anterior, pues dimos introducción a lo que es el perfil nacional de metadatos, el cual fue desarrollado por la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales en el 2018, y pues este perfil permite la documentación de información geográfica mediante tres categorías específicas, exclusivamente para datos vectoriales, para datos raster o geoservicios y todo lo ligado a geoservicios, mapas web, aplicaciones geográficas y pues las cosas relacionadas con servicios WMS, WTS, cualquiera de estos servicios que hoy en día existen para compartir información geográfica. Esa documentación pues se hace basada en el estándar ISO 19115 eh, versión 1 2014, que es el Geographic Information, que recuerden que estaba relacionado o es un estándar que publica la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, que es la organización a nivel internacional que reúne a diversos países para la creación de estándares de un lenguaje común para diferentes áreas de la industria. Y pues que hay un comité particular, que es el comité TC 211, que se encarga de todo lo relacionado con estándares aplicados a la geoinformación. Este estándar ISO pues es de uso global y por la misma estructura del estándar pues permite la creación de unos perfiles. Recuerden que estos perfiles básicamente es el estándar como tal, más la extensión de algunos elementos que puedan ser particulares de una comunidad, de una región, de una institución. Y también la segunda referencia que toma el Perfil Nacional de Metadatos es la segunda versión del Perfil Latinoamericano de Metadatos, el LAMP, versión 2 2017, que es pues el perfil de Sudamérica creado por el proyecto Geosur, en el cual participa el IGAC como ente gestor de la información geográfica de nuestro país. Que en ese mismo contexto, pues la infraestructura colombiana de datos espaciales que lidera la IDES, perdón, que lidera el IGAC, pues tiene un portal que denomina Catálogo Nacional Metadatos y pues ustedes tienen el acceso, los enlaces que están disponibles en la presentación que les compartí el día de ayer. Bueno, es importante hacer énfasis en que el perfil está subdividido en tres categorías, que yo puedo documentar de manera individual datos vectoriales, y pues ya saben que los datos vectoriales pues corresponden a una primitiva relacionada con puntos, líneas o polígonos para referirse a fenómenos de la realidad. Que puede utilizar datos raster, que responden a una estructura de grilla o malla, que son muy útiles para representar ciertos fenómenos de nuestra naturaleza. Y por último, hay un perfil exclusivo para geoservicios, donde están los WMS, WFS, las mapas interactivos y demás, etcétera. Que dentro de este perfil hay una estructura que nos permite crear la documentación, la información asociada a nuestros recursos geográficos y que básicamente esa estructura está dividida en 8 secciones. Esas 8 secciones tienen algunas secciones que tienen información opcional y alguna información obligatoria. Es decir, la información obligatoria yo tengo que diligenciarla sí o sí. No la puedo dejar en blanco. Y cuando estoy utilizando la plataforma, pues se van a dar cuenta que la plataforma no les va a dejar avanzar si no tienen diligenciado alguno de los elementos asociados o alguno de los atributos asociados a estos elementos. Que digamos que los elementos pues se desglosan de la siguiente manera. El primer elemento tiene que ver con la información del metadato. Y en esa información del metadato, pues ustedes deben registrar algunos atributos que ya van asociados a la plataforma, como el código identificador del fichero, el idioma, la codificación de caracteres, que son de carácter obligatorio, pero en el contexto de la plataforma son automáticos.
Hay unos condicionales que esos elementos condicionales o esos atributos condicionales, pues primero lo que uno se hace es una pregunta. Si esa pregunta es afirmativa, entonces yo procedo a diligenciar el atributo. Entonces en este caso, pues puedo hacer mención, a manera de ejemplo, en este título de metadato padre es una pregunta condicional. Y el metadato padre se refiere a cuando yo tengo un metadato que deriva de un metadato superior. Por ejemplo, el IGAG lo utiliza mucho para crear metadatos a fotografías aéreas. Dado que las fotografías aéreas corresponden como a un proyecto específico, tienen una codificación específica, entonces ellos crean como un metadato para todo este conjunto de fotografías y adicionalmente crean metadatos para cada una de las fotografías. Entonces en este caso yo podría vincular el título del metadato padre, que sería la información relacionada a la serie, a las fajas de vuelo y demás, a una fotografía en particular. Pues el segundo elemento, identificador metadato padre, pues estaría asociado específicamente al identificador del metadato. Como pueden observar, hay otros elementos obligatorios que no quiero entrar a leer uno por uno, pues porque haríamos la presentación muy ladrilluda, pero que yo quiero que ustedes se lleven la idea es que dentro de estos elementos hay atributos obligatorios, condicionales y algunos opcionales. Que los condicionales solamente los diligencio si respondo a mi pregunta de manera afirmativa. Y los opcionales, pues como claramente lo dice, está a criterio pues de la entidad o del grupo de trabajo que documenta un producto geográfico. Si ustedes quieren leer más en profundidad, la presentación les va a quedar de referencia y adicionalmente a eso, cuando les comparta algún material complementario, pues allí van a poder leer un poco más acerca de esta estructura. Lo chévere de esto es que uno no tiene que aprenderse de memoria exclusivamente cada uno de estos atributos, porque dado que trabajamos en una plataforma que ya está programada, que tiene procedimientos de validación y demás, pues dentro de la plataforma vamos a observar qué elementos son obligatorios, que nos va a exigir el diligenciamiento sí o sí, y van a haber otros pues elementos que van a corresponder a las características de condicional u opcional. El segundo elemento responde a la información de identificación del recurso. Pues aquí ustedes pueden ver de manera muy rápida título, fecha, resumen, punto de contacto. El tercero tiene que ver con información de calidad, donde está la información de linaje, que es como un proceso descriptivo del procedimiento de captura de datos y de dónde proviene. Hay un aspecto bastante importante que es de carácter obligatorio, pero que es difícil documentar porque por lo general las organizaciones tienden a dar a subestimar este componente y es el que tiene que ver con la evaluación de la calidad de datos. Entonces, por lo general, casi ninguna entidad tiene un programa fuerte de evaluación de calidad de datos. El 3B y el 3B corresponde pues a información de calidad, donde ya se colocan los alcances de los procedimientos de evaluación de calidad, qué elementos se evaluaron y cuáles son los resultados obtenidos, que se reportan en la sección 3D. La sección cuarto tiene que ver con la información de representación espacial, donde yo allí coloco información asociada a qué tipo de conjunto de datos estoy trabajando y sus características particulares. Por ejemplo, si estoy trabajando con datos raster, pues tengo que colocar el número de dimensiones que correspondería al número de celdas, el tamaño de la dimensión es el tamaño de la celda o el GSD cuando estamos trabajando con imágenes satelitales u ortofotos y algunos elementos asociados o algunos atributos asociados al procedimiento de la georrectificación. En el punto 5 es un punto exclusivamente destinado a describir el sistema de referencia o el marco de referencia utilizado. Entonces allí yo describo el marco de referencia y el sistema de proyección. Recuerden que eso es muy importante porque si no tenemos claro cuál es nuestro marco de referencia, cuál es nuestra proyección cartográfica, pues va a ser difícil que podamos integrar esos datos en cualquier otro tipo de análisis que nosotros estemos realizando. Y muy seguramente a ustedes en el transcurso de su profesión se han dado cuenta que tener información en diferentes sistemas de coordenadas pues es caótico
porque no van a poder superponer la información, porque si no conocen cuáles son el sistema de coordenadas, pues no van a poder aplicar una proyección o una transformación geométrica. Por otro lado está la información de contenido, que es el elemento 6, y básicamente allí damos una descripción general del conjunto de datos. Por ejemplo, para los tipos de raster, pues explicamos si es una imagen, pues la condición de nubosidad, el indicador de triangulación, que es pues como el asociado a los procesos de la ortorrectificación, la disponibilidad de datos de calibración radiométrica. Entonces es información complementaria que nos ayudan a entender el conjunto de datos. Y el 7 tiene que ver con el catálogo de representación. En el caso en el que nosotros estemos utilizando un catálogo de representación de carácter oficial, podemos aquí citarlo. Recuerden que la representación pues, se refiere como a aquella simbología que puede tomar un objeto geográfico en función de una necesidad particular. Y por último, un elemento bastante importante es el que tiene que ver con la información de distribución. Es allí donde le decimos al usuario cómo puede acceder a los datos. Si es unos datos que están disponibles a través de un enlace en una página web, o si tiene que hacer un procedimiento de compra, o si tiene que hacer una solicitud formal. Aquí toda esa información queda consignada. Entonces, de manera general, allí les he mostrado los elementos que conforman la estructura de los metadatos. Me parece que es mucho mejor conceptualizar o conocer acerca de ellos en la práctica. Y por eso entonces hago énfasis en que no me pongo a leer uno por uno o a dar una descripción uno por uno porque pues sería engorroso. Entonces vamos a la práctica y en la práctica entonces nos vamos a dar cuenta a qué corresponde el ejercicio. Bueno, la práctica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir un metadato para un ortomosaico que generó IDEX a través de imágenes capturadas con una aeronave tripulada remotamente. Es un ortomosaico del Cerro de los Cristales, comúnmente conocido como Cristo Rey. Y para ello hay tres insumos. Hay un documento que se llama Producto Ortofoto Cristo Rey, que ese es el guión donde van a empezar a extraer la información. Hay otro que dice LI perfil metadato raster, que es la plantilla donde van a documentar el perfil raster. Y hay un archivo PDF que dice perfil de metadatos raster, que es una plantilla ya diligenciada a manera de ejemplo y con las definiciones de cada uno de los atributos asociados a cada elemento o a cada sección del metadato. Entonces, para eso es que les he compartido la información que está alojada en la carpeta 1, está la práctica y los ejemplos que es el archivo PDF están en la carpeta 2. Entonces quería saber si ya la descargaron. Bueno, este ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que yo requiero que por favor todos participen. De lo contrario, pues va a ser muy aburrido y poco práctico y poco efectivo. La idea es que ustedes descarguen el documento y el primer documento que van a abrir ustedes es el guión. Es el documento que se llama Producto Ortofoto Cristo Rey. Y como pueden observar, es un documento donde está como un proceso descriptivo de todo lo que tiene que estar asociado a la ortofoto. Hay una información general, hay una descripción del producto, hay un dominio espacial, hay una información adicional, hay unos insumos utilizados, hay una referencia espacial, hay un proceso de adquisición del producto y hay una información final. Básicamente allí está condensado en manera de texto toda la información que ustedes requieren o su gran mayoría, puede que haga falta algo en particular, pero en su gran mayoría está la información que ustedes van a requerir para construir el metadato. Entonces el ejercicio va a consistir en que ustedes deben empezar a leer el documento y, y posteriormente ir construyendo el metadato a partir del siguiente documento que les había partido, el que dice LI perfil metadato raster.
Ese documento perfil metadatos raster, si quieren pueden crear una copia para que les quede la copia vacía. Sin embargo, yo después les comparto el documento, la plantilla para datos vector y para geoservicios, y pues y de una vez les comparto el raster. En ese formato, pues básicamente está la plantilla que ustedes deben ir diligenciando con una codificación que corresponde a cada uno de los elementos de cada sección o de los atributos de cada sección. Hay unas casillas que son cuadros de selección. Entonces, esos cuadros de selección ustedes deben elegir una opción. Y adicionalmente hay un PDF que está en la carpeta 2. En la carpeta 2 que dice ejemplos y perfiles. Ahí sí está el ejemplo para los tres tipos de perfil. El geoservicio, raster y vector. Pero en este caso solamente vamos a trabajar con raster. Es un archivo PDF, ustedes lo van a abrir. Y van a encontrar que es la misma plantilla que está anteriormente, pero en este caso está desglosada con una serie de definiciones y un ejemplo que le van a permitir a ustedes entender a qué corresponde cada uno de estos atributos. Entonces, por ejemplo, para la sección 1, información del metadato, vengo al atributo 1.1, identificador del fichero, y aquí me va a decir que es obligatorio. Después me dice el atributo identificador, y aquí me va a decir qué corresponde. Me va a dar un nombre, un valor, una definición, valor alfanumérico que identifica aquí mal escrito, unívocamente el metadato. Aquí me va a decir si la obligatoriedad valga la redundancia, obligatorio, si es opcional o si es condicional. El archivo corresponde a lo que yo les dije que estaba el guión que deben seguir o que deben leer para extraer la información y construir el metadato. Este archivo pues es un documento que tiene unos comentarios, cada uno de esos comentarios indica algo en particular y allí ustedes van a encontrar la información requerida para el metadato. Entonces, por ejemplo, la primera sección, información general, descripción del producto, hay un dominio espacial, hay una información adicional, hay unos insumos utilizados, hay una referencia espacial y así hasta llegar pues al proceso de adquisición del producto y la información final. En general, he hecho comentarios a las secciones que son necesarias para poder documentar el metadato, pero es posible que se me haya pasado alguna o que incluso no esté escrito. Entonces, a medida que vayamos construyendo el metadato, si llega a haber alguna duda, pues la tratamos de responder. Entonces, con este guión, ustedes lo que van a hacer es que van a empezar a leer, extraer la información. Previamente tienen que también tener abierto el otro documento de Word, que es la plantilla, el cual se llama LI Perfil de Metadatos, que es una plantilla exclusivamente para la construcción de metadatos de formato raster, donde ustedes van a ir aquí colocando la información que pide. Entonces, por ejemplo, la primera sección, información del metadato. Entonces, el atributo 1.1, código. Entonces, miren que aquí hay una información, valor por defecto proporcionado por el catálogo de metadatos. En este caso, como el fin último es trabajar en la plataforma, pues aquí no hay necesidad de colocarle un código porque la plataforma lo va a asignar de manera automática. Después viene un idioma. El idioma, valor por defecto, es español, porque la plataforma también así está configurada, pero si ustedes eventualmente, como les había mencionado en la sesión anterior, si ustedes quisieran utilizar la plantilla para documentar un metadato sin necesidad de utilizar la plataforma, lo podrían hacer, pero en ese caso, pues aquí tendrían que diligenciar estos atributos. Y si por alguna razón quisieran que el metadato estuviera en inglés o en cualquier otro idioma, pues allí tendrían que indicarlo. Y la codificación de caracteres, pues corresponde pues a la codificación que se utiliza para pues, el intercambio de información a nivel de máquinas. Por lo general, la plataforma está configurada para trabajar con UTF-8, entonces tampoco es necesario tocarlo. La sección siguiente es la que tiene que ver con el metadato padre, que les recuerdo que les mencionaba
que era cuando este metadato dependía de otro metadato, pues aquí yo lo podía concatenar. Aquí tengo el título y aquí tengo el identificador. Pueden observar que al lado del nombre del atributo, entre paréntesis, se encuentra una letra que corresponde a la obligatoriedad del atributo mismo. Entonces ya saben que la O es de obligatorio, la C es de condicional, que primero pregunto algo. Si mi respuesta es afirmativa, entonces lo diligencio. Y eventualmente hay unos que son opcionales, que están indicados con OP. Esos opcionales, pues estaba a mi criterio diligenciarlo. Entonces, la idea es que dentro de esta plantilla hay algunos campos que se obtienen a partir de una lista desplegable. Es importante mencionar que esta lista desplegable, sus valores son extraídos exclusivamente de lo que menciona la ISO 19115. Si yo quisiera adicionar a esos parámetros opciones a esta lista desplegable, tendría que hacer una configuración específica en el perfil para agregar la información. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Bueno, perfecto. Y el tercer documento les mencionaba que es un archivo PDF que se llama perfil de metadatos raster, que dentro de la carpeta que les compartí están los otros dos perfiles, geoservicios y vector, y que dentro de estos PDFs está de la definición de cada uno de los atributos detalladamente, donde ustedes van a poder ver la definición del atributo por si hay alguna duda. Entonces, por ejemplo, en el caso del identificador me dice valor alfanumérico que identifica unívocamente, está mal escrito, ¿no? Y la palabra me da a mí, al metadato. Me dice la obligatoriedad, me dice la multiplicidad. La multiplicidad se refiere a las veces que aparece ese atributo a lo largo del metadato. Me dice el tipo de dato, el dominio. Si hay un dominio, pues me dice, aquí me dirá el dominio. Podemos ver aquí más adelante uno que tenga dominio. Por ejemplo, aquí donde dice rol, en contacto del metadato. Entonces miren que aquí está el rol y aquí en el número, cualquiera de los posibles valores que puede tomar ese dominio. Aquí pueden observar que hay una sección que dice código y miren que está en inglés porque como es extraído del ISO 19115, pues básicamente lo que hacen aquí es hacer una traslación al español, pero conservando la manera como se origina en el estándar ISO. Y hay una definición. Entonces aquí, pues, aquí pueden ver entonces cada uno de los valores del dominio que significan. Después hay unas recomendaciones. Esas recomendaciones es que le indican a usted qué es lo que debe o cómo lo debería diligenciar. Y después hay un ejemplo. Entonces la idea es que durante esta sesión, la idea es que ustedes van haciendo el ejercicio individualmente. Yo iré monitoreando el ejercicio. Si tienen alguna inquietud, hay dos opciones. O se van al PDF y consultan el atributo en particular a que corresponden, o me preguntan a mí y yo trataré de responder la inquietud que tenga. ¿Perfecto? Entonces, demos inicio al ejercicio. Yo voy a estar aquí pendiente de lo que vayan ustedes haciendo y ante cualquier inquietud, como les digo, les responderé. Y la idea es que también periódicamente vamos cómo van desarrollando el ejercicio. Yo en ese caso les compartiré a mi pantalla para ir viendo cómo vamos haciendo el metadato. ¿Les parece? Entonces arranquemos. Hola, Julián. Hola, Julián, tengo un problema. cuéntame. Es que tuve problemas para conectarme ahorita apenas empezó la reunión, es decir, me conecté y se me apagó el computador y fue una demora otra de volver a conectarme y estoy un poquito embolatada. ¿Será que la primera parte de lo que toca llenar, hacerme como una explicación o irlo haciendo contigo como para tratar de entender un poco? Ya tengo toda
abierto, ya tengo todo ahí, pero estoy perdida en cómo llenar la información. La idea del ejercicio es que ustedes vayan realizando la lectura del guión y en el guión ustedes pueden observar que está dividido en unas secciones y que hay unos párrafos o algunas pequeñas líneas que están comentadas. Cada uno de esos comentarios está asociado posiblemente a a uno de los atributos que ustedes deben diligenciar en la plantilla. Entonces, pues yo te sugiero que vayas intentando hacer el ejercicio. Ah, ya, o sea, de la información que tengo en Producto Ortofoto Cristo Rey, que es como donde están tus comentarios, con eso voy llenando Sí, acá en el otro entonces te Word. vienes a la Ah, primera ok. parte, por ejemplo, información del metadato, Ujú. pues en la información del metadato, pues ustedes pueden aquí observar que es información de carácter obligatorio, pero que aquí nos da un comentario, dice valor por defecto proporcionado por el catálogo de metadatos, pues en el contexto de que estamos trabajando en la plataforma digital. El idioma también es obligatorio, pero entonces nos dice valor por defecto español. La codificación de los caracteres pues nos dice valor por defecto UTF-8, entonces digamos que aquí no habría necesidad de diligenciar nada. Vamos a la segunda sección, dice metadato padre, dice que es opcional. Aquí es donde, o sea, aquí es donde ya cada uno de ustedes aprende a identificar las características de los elementos y cómo estos interactúan con la información que ustedes quieren documentar. Es decir, el metadato padre es una sección que permite concatenar un metadato que exista de un producto que haya sido la raíz para la generación de otro producto. Entonces les daba el ejemplo de el IGAT cómo lo hace. Ellos tienen un metadato padre para un conjunto de fotografías aéreas donde relacionan el nombre del vuelo, las fajas tomadas y pues información complementaria, fecha, lugar, todo lo demás. Pero adicionalmente a eso, ellos también a cada fotografía de ese vuelo le crean un metadato. Entonces en esta sección metadato padre yo podría vincular esa información. En el caso particular de la ortofoto, esta no corresponde a ningún metadato padre, entonces ese campo queda vacío, porque como es opcional no necesito diligenciarlo. Y así sucesivamente continúo. Después sigo con la sección 1.4, contacto de los metadatos. Como les mencioné, la idea no es que yo entre a definir cada uno de estos elementos, pues porque se vuelve aburrido y engorroso para todos. Pero entonces, el contacto de metadatos, pues si yo vengo aquí al diccionario que les pasé, que es el archivo PDF, busco el objeto 1.41 y miro qué es lo que me dice. Contacto de los metadatos, el 1.41, el rol, es la función desarrollada por el contacto. El contacto es la persona encargada del metadato. Entonces, si nos venimos aquí al guión y yo empiezo a leer el guión, entonces me dice que la subdirección de planificación del territorio del Departamento Administrativo de Planificación Distrital, a través de la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali, IDES, fue quien elaboró este producto. Y a su vez, es el de APD quien actúa como propietario del conjunto de datos. Por tratarse de un producto geográfico elaborado a partir de imágenes aéreas, es la IDES quien realiza el rol de custodio o conservador de este producto. Entonces mira que aquí yo estoy viendo, este último párrafo me dice responsable del metadato. Entonces, este responsable del metadato es la información donde yo aquí tengo que colocar contacto. Entonces, en el contacto, lo que voy a hacer allí es empezar a colocar la información que está en este párrafo. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Qué pondrías aquí tú de rol, Ángela? Ya, esperamos. Espérate, despliego también lo que tú tienes ahí. El rol sería propietario. Espérate, veo acá. Su dirección significa.
Eso es que no tuvo como propietario. Julián, mientras busca, en la parte de contacto dice teléfono y fax, y pues uno puede desplegar y sale voz y fax, pero ahí salen como dos tipos de teléfonos. ¿Cómo se diligencia esa parte? Allí la idea es que solamente coloques el de voz, perdón. ¿Por qué razón? Porque es que Listo. en la plataforma él sí me da opción de agregar otro elemento. O sea, pues en términos generales como que me agregaría otra casilla y en esa otra casilla ya le puedo decir que un nuevo teléfono tipo fax. En ese caso, pues Listo. como es pues la plantilla de Word es muy limitada, entonces básicamente solamente seleccionemos los que dicen voz. Julián, pues ahí lo que decimos es que la IDES es el que es el custodio conservador, entonces podríamos poner conservador, Correcto. rol. Entonces aquí en el rol, pues entonces tienes razón, es que colocamos conservador. Y a continuación sigo colocando el resto de datos. Nombre de la organización, allí en el texto está. Nombre del cargo también lo puedes buscar. O sea, la idea es como, primero miro qué hay aquí, qué me está preguntando, y después vengo aquí al guión a ver si lo encuentro, leyendo la información y de pronto pues teniendo en cuenta aquí las pistas que les estoy dando con los comentarios. Si eventualmente están como atascados con algo que no encuentran o algo que consideran que de pronto no les queda claro, pues yo trato de ayudarles. Listo, listo, sí, ya, todo claro, gracias. Vale. Bueno, compañeros. Bueno, compañeros, ¿cómo vamos? Vamos a empezar a construir el metadato. ¿Qué les parece si ustedes van participando y yo les voy haciendo preguntas y me van ayudando a responder la información que debe ir en la plantilla? Entonces, la primera parte que corresponde al rol, pues ya habíamos definido con Ángela que es conservador. El nombre de la organización, pues la organización matriz es el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. En el documento pueden observar que el nombre habla de un profesional universitario como responsable o rol a cargo. Hay un número telefónico y que ese número telefónico, la plantilla nos da la opción de seleccionar qué tipo de número es. Que en la plataforma ustedes van a poder disponer de la opción de agregar cuantos números telefónicos requieran con su tipo respectivo. La dirección de la oficina, pues aquí está, Centro Administrativo CAN, Avenida Segunda Norte, 1070, piso 10. La ciudad, y a continuación viene el área administrativa y el código postal, que son de carácter opcional. Si quiero los diligencio, si quiero no. Después viene el país. Estamos trabajando en Colombia, aquí no vamos a tener ningún cambio. Entonces, República de Colombia. También hay un correo electrónico. Y hay una página web. Y hay un horario de atención y hay unas instrucciones. ¿Diligenciaron las instrucciones? ¿Alguien me puede indicar qué puedo colocar allí? ¿Qué consideran que debemos colocar allí? Geomática aplicada. Alexander acaba de levantar la mano. Alexander, Hola, buenos días. Sí, buenos días, Alex. siguiendo pues la, la pauta estándar del documento que estamos revisando eh, para realizar consultas sobre recursos, comuníquese a través del email, pues en este caso el de la IDES, o telefónicamente establecido, y pues como ya hemos definido
un número telefónico tipo voz, pues podríamos llamar, la persona podría llamar, o si es tipo fax también podría enviar un documento. Sí, perfecto. Entonces, esa información estaba aquí al final, aquí, estaba por aquí en esta sesión al iniciar el segundo párrafo. Esa no la comenté porque quería que pues, cuando estuvieran haciendo el ejercicio se dieran cuenta que, pues, que no necesariamente la información tiene que estar comentada, pero que ustedes la pueden interpretar del mismo guión. Entonces yo pues extraigo lo que está en el guión y puedo colocar algo como esto. Instrucciones de contacto. Si el usuario desea obtener mayor información acerca de la elaboración del producto, puede establecer contacto telefónico o a través de correo electrónico al profesional universitario encargado para realizar la solicitud o fijar una cita, que es básicamente lo que acaba de mencionar Alex. En la fecha de metadato, ¿qué colocaron? Ángela, por ejemplo, tú que estabas... 2021. Como fecha de publicación. ¿Y qué colocar? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha colocaron allí? La fecha de creación, 15 de marzo del 2021. Tampoco, Carlos. Esta fecha La del corresponde a la fecha en la que estamos 24. creando el metadato. 24 de febrero. Tampoco. 11. Esta fecha corresponde a la fecha en la que estamos creando el metadato y no el recurso. Porque miren que el párrafo dice fecha de metadato. O sea, hoy ¿Hoy? sería Exacto. julio, ¿qué? Sí, 11 de junio 11 de junio, sí. de 2021. Tipo de fecha. Aquí hay varias opciones. ¿Cuál opción creen que debemos colocar? Estamos colocando la fecha de creación del metadato. Creación, sí. Entonces, creación. En la norma de metadatos tengo un valor recomendado ISO 19115, pues esa también no la cambiamos porque esa es lo que estamos trabajando. Valor recomendado de 2014, que es la referencia de la fecha de la norma más vigente. Y en perfil de metadatos, ¿qué debería colocar aquí? De acuerdo a lo que hemos venido hablando. Ortomosaico del Cerro de los Cristales. No, estamos hablando del perfil de metadatos. Tienes que devolverte al ejercicio de conceptualización que estuvimos haciendo del estándar. Hablamos del estándar 19115 y de cómo este nos permitía la facilidad de crear perfiles que daban respuesta a necesidades puntuales. Y que en ese orden de ideas en Colombia tenemos adoptado un perfil en particular que tiene un nombre. Ese nombre se los mencioné. ¿Recuerdan el nombre? Eso, Mauricio, perfil nacional de metadatos. Ese es el perfil con el que estamos trabajando. Entonces yo aquí lo coloco y pues aquí le coloco IGAC, IDE como para tener la referencia adicional. Y si yo quisiera aquí colocarle información complementaria, recuerden que les mencioné que el perfil estaba dividido en 3 categorías. Una para datos raster, otra para datos vectoriales y otra para geoservicios. Entonces aquí yo puedo colocar perfil raster. La edición corresponde como al atributo donde yo voy a describir si mi perfil tiene diferentes versiones, diferentes momentos. Como se supone que hasta el momento solamente está una sola versión, pues no hagamos uso de ese campo, dejémoslo así vacío.
dado que es opcional. Y el siguiente punto, el ámbito del recurso, es decir, ¿para qué aplica este metadato? Pues hay una casilla de selección donde yo debo elegir una opción. ¿Qué opción consideran ustedes que debo colocar allí? Estamos trabajando con un conjunto de datos. Estamos hablando de que estamos haciendo el metadato de la ortofoto generada, del ortomosaico. Por ende, eso responde a un conjunto de datos. Entonces yo hago uso de esta opción, conjunto de datos. Y de esa manera he diligenciado el atributo ámbito del recurso. Los que vienen a continuación, sí, pues son mucho más fácil de identificar, que es la información de identificación del recurso, el punto 2.1, lo que corresponde a la citación. En la citación ya hago referencia a el producto mismo como tal. Entonces, debo colocar el título, la fecha, el tipo de fecha. Entonces, ¿qué me ayudan? ¿Quién me ayuda con eso? En el título, ¿qué debo colocar? Julián, ahí sí sería como el nombre de la ortofoto del Cerro de los Cristales, porque ahí se hace referencia al producto Correcto. Allí ya particularmente. estamos hablando del producto como tal. Entonces, el valor que debemos colocar ahí es el título del... ¿Qué se me hizo? Que vemos aquí, título e información de ámbito. Se lo copiamos completamente, ortofoto del Cerro de los Cristales, corregimiento de los Andes, Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, año 2021. La fecha. Ahorita que Ahí estuvimos sí hablando sería de fechas, mencionaron dos tipos de fechas. ¿Cuál creen que debe ser la fecha? creación 15 de marzo y luego sigue la de... No, espérate. Febrero creación, marzo publicación. Sí, eso. Exacto. Entonces, en este caso, coloquemos inicialmente la de publicación. 15 de marzo es que decía, de 2021. Y el tipo de fecha, publicación. Hay otros dos atributos que son de carácter opcional que pues no considero necesario llenarlos, pero nuevamente estos campos opcionales pues aplican en el momento que ustedes lo consideren necesario, ya sea para este ejercicio o para ejercicios futuros de los datos de ustedes en particular. Si corresponde a una edición o a una fecha de edición, pues uno la podría aquí colocar. Forma de representación. Es una casilla de selección. Es una imagen digital. En el guión, en el documento del guión, no está esta información, pero se puede concluir fácilmente. Estamos hablando de un ortomosaico. Un ortomosaico, pues claramente es una imagen digital. Después viene un resumen. El resumen es un atributo en el que ustedes pueden hacer una descripción muy breve asociada a su producto geográfico.
Y en este caso, pues en el guión hay un comentario que dice resumen. Básicamente sería que copien ese. También hay un propósito. El propósito sí es de carácter opcional. Sin embargo, en el guión, ustedes por aquí pueden observar que yo coloqué esa información. La intención principal con que se construyó ese producto es utilizarlo en diversos usos, tales como planificación, cobertura de la tierra, topografía, censos arbóreos, identificación de situaciones ambientales, entre otros. Entonces esto yo lo puedo utilizar como mi propósito. El campo crédito es opcional. En este campo es útil para referenciar de pronto productos geográficos que se derivan en el marco de una cooperación o de un convenio o de un marco interinstitucional que está pues organizado jurídicamente. Por ejemplo, yo podría decir que esta ortofoto fue generada en el marco del convenio 005 con la CBC, orientado a identificar zonas de erosión, por ejemplo. En el caso del guión no está, no lo construí, pero pues usted ya queda, pues espero que les quede claro que lo pueden hacer uso de él en la medida que lo requieran. En el punto 2.5 corresponde a estado. Y el estado responde pues en qué punto se encuentra el producto. Pues en este caso es completado. O sea, ya el producto está completado y ya está listo para ser utilizado. A continuación viene una sección que es bastante curiosa. Otra vez aparece un contacto. Este contacto, ustedes tienen dos opciones. Podrían otra vez colocar el primer contacto que colocamos al principio, o podrían colocar un contacto diferente que responda de pronto a una necesidad puntual. Es decir, si por ejemplo yo tengo un conservador de los productos, pero adicional a eso yo tengo una persona que se encarga como de la publicación o que hay que hacer las consultas a ellas, pues yo podría colocar esa información aquí. De pronto lo más sencillo, siempre y cuando esa condición se presente al interior de la organización que ustedes representan, es colocar el mismo contacto. El mismo contacto y así se facilitan las cosas y no se enredan ustedes en el proceso de diligenciar el contacto. En este caso entonces nuevamente voy a elegir conservador y vuelvo y pego los valores que había puesto al inicio. El nombre de la organización, el nombre del cargo, el número de teléfono. Y lo mismo para los campos subsiguientes, desde dirección hasta instrucciones de contacto. Bueno, pregunta. En este punto 2.7, tipo de representación espacial, me dice que valor recomendado maya. ¿Por qué creen que me dice que el valor recomendado es maya? ¿Quién me responde eso? Recuerden que una malla es un sinónimo de una cuadrícula, de una grilla. ¿Por qué creen que esa es la Por ser representación espacial? ser una ortofoto que está compuesta de píxeles. Exacto. Entonces, como estamos trabajando exclusivamente sobre un perfil raster, pues no tiene sentido que allí eventualmente alguien le diera por colocar otra representación.
porque por antonomasia cuando hablamos de raster, estamos hablando de una estructura tipo malla, tipo grilla, tipo cuadrícula, tipo matriz. Por aquí Carlos Mauricio pone otra respuesta y sí es válida porque la foto está realizada con píxeles de 4 centímetros y se puede ver en forma de malla. Sí es correcto, pero básicamente recuerden que, o sea, cuando estamos hablando de un producto tipo raster, sí o sí es una malla, o sea, no hay otra opción. Entonces no tiene sentido pues que eventualmente se considerará otra posibilidad. La resolución en el atributo 2.8, resolución espacial, distancia. En esa distancia, pues creería yo que todos están o todos concuerdan en que es la información que refiere al tamaño de la celda, que de hecho por aquí Carlos Mauricio coloca, que son 4 centímetros. Y el nivel de detalle, ese nivel de detalle en los ejemplos que hemos visto, la manera como hemos visto el atributo básicamente es como desglosar la distancia, pero en una frase. Entonces yo podría, por ejemplo, poner, posee una resolución de 4 centímetros y si tengo claridad respecto, por ejemplo, a la precisión altimétrica, podría indicarlo. Pero en este caso no hagamos, solamente coloquemos que posee una resolución de 4 centímetros. La siguiente casilla es la categoría del tema. ¿Cuál creen ustedes? Ah, bueno, aquí volvemos a lo mismo. Es una casilla de selección múltiple, donde solamente puedo en ese momento elegir uno, pero en la plataforma yo tengo la posibilidad de crear varias categorías, porque recuerden que un conjunto de datos o un producto geográfico podría estar asociado a diferentes categorías. Yo podría utilizar algo que para medio ambiente, pero también lo podría utilizar para temas catastrales. Entonces, aquí, ¿cuál creen ustedes que podría ser una categoría adecuada para colocar con base en lo que está en el guión? Agricultura y medio ambiente, pero especialmente más medio ambiente. ¿Por qué mencionas agricultura? Creo que en el texto no dice agricultura. Fabián, ¿por qué crees? No, pues digamos que ese no lo hice con base en el texto, sino ya como mirando la imagen, pues digamos que al encontrarse en determinada zona dependiente, pues se puede ver, es más como, hay que tener presente que esa imagen nos brinda diferentes aspectos. Entonces se puede ver si se está desarrollando en el lugar agricultura, pues obviamente medio ambiente lo digo que es más porque pues es una zona en donde se pueden presentar incendios forestales, deforestación. Entonces lo estoy diciendo más, pero de una manera subjetiva, no con base en el texto. Perfecto. Esa es la razón principal. O sea, las categorías temáticas yo las puedo identificar a partir de la interpretación que yo haga de la información. Entonces, digamos que no hay una verdad absoluta para definir las categorías. Sí podrían haber unos criterios generales. O sea, digamos que esa ortofoto en particular, porque es del Cerro de los Cristales, pero digamos que fuera una ortofoto más de corte urbano, pues yo podría decir que es para temas catastrales, pero alguien podría decir que la construyó para extraer información orientada a generar un plan parcial. Entonces ahí estamos hablando de planificación. Entonces básicamente las categorías pueden ser tan amplias como la persona que está documentando o el equipo de trabajo lo considere. Entonces, por lo pronto, solamente seleccionemos una porque es lo que nos permite la plantilla. Entonces, vámonos por la que dice Gerson, medio ambiente. Bueno, después viene la extensión. La extensión hace referencia a las coordenadas que delimitan
mi objeto geográfico. Y dentro de la aplicación hay un mapita en el cual yo puedo colocar las coordenadas y él me va a generar un cuadro donde dentro de ese cuadro va a estar mi conjunto de datos geográficos y eventualmente lo voy a poder ver al momento de que publique el metadato. Esa información también está disponible en el texto. Aquí en la sección que dice dominio espacial, específicamente en las dos últimas líneas del primer párrafo. Entonces me dice, geográficamente este producto está limitado entre las coordenadas latitud mínima, latitud máxima. La mínima sería la sur, la máxima sería la norte, la latitud norte. La longitud mínima sería la este y la longitud máxima sería la oeste. Entonces lo que debo hacer es básicamente trasladar esos valores aquí a mi extensión. ¿Hay alguna pregunta respecto a este? A este atributo de extensión. Bueno, la siguiente sección o el siguiente elemento, el siguiente atributo corresponde a mantenimiento del recurso. Es decir, aquí yo debo indicar si mi producto hace parte o tiene definido un plan de actualización. Y eso también está por aquí. Miren, aquí en este comentario. El ortomosaico del Cerro de los Cristales es un producto geográfico que, aunque desde el momento de ser publicado se encuentra totalmente terminado y puede ser utilizado como insumo, aquí me fue una D, como insumo en diferentes proyectos, aunque a la fecha no se haya planteado ninguna actualización. Entonces aquí me lo está diciendo que no, ninguna actualización. Entonces voy y selecciono la opción que más se asemeje a esta. Y aquí dice no programado. Entonces no programado corresponde a no. No hay plan de actualización. El siguiente es de carácter opcional en el contexto de la plantilla, pero es importante que si yo lo coloque, pues ya los atributos se vuelven obligatorios. En este caso, nombre, palabra clave y tipo. Es importante, les decía que es importante que esta muestra gráfica, a pesar de que sea opcional, se acostumbren a utilizarla. ¿Por qué razón? Porque la muestra gráfica dentro del contexto de la plataforma me va a permitir a mí ver de manera rápida la parte geométrica de mi objeto, o de mi objeto geográfico, o de mi producto geográfico, si fuera un mapa ya publicado. En este caso, yo a ustedes les compartí una muestra que es un archivo JPG que se llama Ortofoto Cristo Rey 2021. Dentro de la plataforma ustedes van a poder seleccionar ese archivo y él lo va a cargar a la plataforma. Como parte de nuestro ejercicio, pues lo que vamos a hacer es escribir el nombre en esa casilla. Ortofoto Cristo Rey 2021. Y a continuación vienen unas palabras claves descriptivas. Esa información también está en el guión. Y ustedes, si quisieran, las pueden complementar. En estos ejercicios de documentación de metadatos es muy chévere o muy importante también, bueno, más que chévere y importante, es de mucha utilidad colocar estas palabras claves porque sirven como insumo para posteriormente hacer búsquedas. Entonces, cuando alguien busque por una de esas palabras claves, entonces el metadato va a aparecer. Entonces, entre más palabras claves sea, o más palabras claves se les ocurran, pues va a ser de mayor utilidad una vez esté condensado en la plataforma. ¿Qué palabras claves recomiendan? .
Por aquí Carlos Mauricio sugiere Cristo Rey. ¿Qué otras pueden ser? Con base en el mismo texto que estamos leyendo. Yo podría elegir nuevamente las que tengo aquí en categoría temática. Y colocar unas complementarias. Por aquí siguen sugiriendo ortofoto. La localización, en este caso los Andes, corregimiento. Cali, corregimiento Los Andes. Y como pueden ver, yo puedo seguir colocando aquí palabras claves, todas las que yo considere necesarias. Pero adicionalmente, esas palabras claves tienen que estar asociados a un tipo de palabra clave. Y eso es lo que corresponde a la casilla siguiente. Entonces aquí me dicen diferentes opciones. Lugar, tema, disciplina, estrato, temporal, centro de datos, tipo de objeto. Aquí podríamos dejar que sean temáticas. Dejemos las temáticas. ¿Por qué razón lo hacemos de esta forma? Porque en la plataforma también está la opción de a cada palabra ustedes asociarle el tipo. Entonces ustedes podrían colocar Cali y tipo lugar. Planeamiento, tipo, tema. Y así sucesivamente. Pueden colocar varias en el contexto de la plataforma. Aquí para efectos del ejercicio solamente coloquémoslas como si todas fueran temáticas. A continuación viene el siguiente punto, el 2.14, que tiene que ver restricciones del recurso. Es si el recurso tiene alguna restricción. Si por alguna razón yo puedo decir, no, ese recurso solamente está para consulta en un portal web. O solamente está para uso exclusivo de organizaciones de gobierno. Entonces esas restricciones aquí yo las debía colocar. Esa información también está colocada en el texto. ¿Quién me ayuda con esa? ¿Quién me dice qué limitaciones de uso debo poner? No tiene limitaciones. Correcto, no tiene ninguna limitación. En el contexto del documento hay un parrafito o unas líneas que hacen mención exclusivamente a esa información. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a traer esas líneas completamente. El Departamento Administrativo de Planeación, quien ha sido la entidad que ha desarrollado este producto, no ha establecido restricción alguna, que es lo que acabas de mencionar, en cuanto a acceso y seguridad. Pero sí ha definido que cualquier usuario que utilice este producto, pues haga reconocimiento de los derechos de autor. En este caso, el copyright. Eso quedó claramente allí. Y pues ahí mismo en el párrafo me lo está diciendo qué tipo de restricciones. Entonces yo aquí elijo copyright o derechos de autor. Y restricciones de otro tipo, pues no hay ninguna, el documento no lo menciona y pues digamos que en el contexto del ejercicio que estamos haciendo, pues considero que no debería haber otra restricción. Sin embargo, si ustedes lo consideran, pueden colocarlo. El descripción del entorno, ese descripción del entorno hace referencia, ese no lo recuerdo, voy a leerlo, que es lo que les mencionaba. No necesariamente tengo que saberme esto de memoria.
descripción del entorno, vengo y lo busco en el documento PDF. Y aquí lo encuentro. Descripción del entorno es un atributo de tipo opcional. Descripción del recurso en el entorno de procesamiento del productor, incluyendo elementos como el software, el sistema operativo del ordenador, nombre del fichero y su tamaño. Entonces miren que aquí me dice que es una cadena de caracteres y me dice recomendaciones. Se debe describir el entorno de desarrollo o producción del producto o servicio geográfico. Entonces aquí por ejemplo me dice ArcGIS 3.2 y MySQL Server. Entonces esa información, si mal no recuerdo, también está aquí. Sí, claro, mire. El desarrollo del ortomosaico del Cerro de los Cristales implicó la colaboración de diversos profesionales especializados, así como diversas herramientas de procesamiento digital de imágenes, tales como Leica Infinity, Piece4D Mapper Pro y ArcGIS Desktop 10.51. Aquí en el comentario olvidé entorno. Descripción del entorno. Entonces vengo y copio esto. ¿Alguien lo había hecho de esa forma? ¿Alguien ya había concluido que correspondía a eso? Sí, Bueno, a continuación pasamos al siguiente elemento, que es información de calidad del recurso. Y corresponde a lo que tiene que ver con la información de linaje. En la información de linaje, pues el punto que es obligatorio es la declaración. Entonces, si venimos y miramos el documento que dice, explicación general del conocimiento del productor de los datos sobre el linaje de un producto o servicio geográfico. Ya les había mencionado que el linaje pues corresponde como una descripción general de cómo se realizó el producto. Si ustedes observan el ejemplo, miren que aquí hay una información, se obtiene a partir de la base digital de Boyacá, unos 100.000, obtenía la digitalización y pues allí continúa. Entonces, si venimos y buscamos el guión, pues ustedes pueden observar que aquí hay una información bastante concreta relacionada con esto. La idea es que esta la llevemos acá. Y la peguemos. En este caso, pues yo aquí ya tengo construido el guión, pero esa declaración la deben hacer ustedes sobre el conjunto de datos o sobre el producto geográfico que quisieran documentar. Entonces, por ejemplo, ustedes crearon un mapa con la cantidad de accidentes en el periodo comprendido entre 2010 y 2021. Entonces ustedes allí deberían documentar cómo fue construido ese mapa, a partir de qué datos, a partir de cómo fue referenciado, qué tecnologías, si crean ya una superficie, a partir de qué criterio metodológico utilizaron para la creación de la superficie, si hicieron algún análisis, algún modelo, describir ese ejercicio aquí en esa declaración. En el punto 3.2 y en el punto 3.3 son atributos condicionales que recuerden debe primero responder una pregunta y si es afirmativa lo diligencio. Entonces, aquí en la definición, miren lo que dice, información sobre los datos de origen utilizados en la creación de los datos especificados. Entonces, ejemplo, los archivos digitales se obtuvieron de la digitalización de las mapas originales en papel que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía posee en sus archivos. Los mapas originales son los publicados por el propio instituto dentro de su labor de creación cartográfica. Entonces, como es condicional, pues si ustedes quieren lo pueden dejar vacío. Pero si dentro de la información que ustedes tienen encuentran que esa información está disponible, pues lo podrían utilizar. Por aquí si ustedes observan, más adelante van a encontrar un documento, una sección donde habla insumo utilizado. Entonces, por ejemplo, miren, se utilizaron 580 imágenes, de las cuales fueron capturadas el 24 de febrero del 2021 en un horario cercano al mediodía. Entonces, por ejemplo, esa información podría ser utilizada ya en este paso del proceso.
y en la fuente. Perdón, aquí troqué los caracteres. Lo que le estaba mencionando era el rol fuente. El fuente, en este caso, pues la fuente exclusivamente fue datos capturados directamente por planeación municipal. Entonces yo aquí podría colocar que es planeación municipal. Pero si en este caso yo hubiera generado esa ortofoto a partir de fotografías aéreas que tomó, por ejemplo, la Universidad del Valle, y la Universidad del Valle me entregó esas fotos, pero fue planeación que hizo el procesamiento, pues yo podría colocar aquí esa información en fuente. Las imágenes utilizadas fueron suministradas, vamos a inventarnos algo, suministradas por la Universidad del Valle en el marco del convenio interinstitucional 021 de 2021, pongamos, esto aquí es inventado. Pero entonces aquí yo ya estoy dando información de dónde provienen la información de las imágenes para la creación de la ortofoto. Ahora devolvámonos para el paso 3.2, que fue donde troqué. El paso 3.2 dice que es el paso del proceso. Si no se documenta la aclaración, pues entonces lo dejo en blanco. Se recomienda realizar una breve descripción del tratamiento que realiza los datos que dan origen al producto geográfico. Entonces miren, yo aquí en este párrafo de manera muy general documenté cómo fue el ejercicio de la creación de la ortofoto. Pero a partir de este mismo párrafo yo podría ampliar el procedimiento. Entonces podría decir que primero tomé las fotos o primero puse los puntos de control, después tomé la ortofoto, después en oficina hice la orientación de las fotos y la identificación de puntos en común entre fotos. Después realicé el fotocontrol, después realicé la densificación de nubes de la nube de puntos, después generé la ortofoto y el modelo de superficies, después realicé la validación y filtrado de la ortofoto y por último hice la reproyección y bueno, por penúltimo la reproyección y finalmente la publicación. Aquí rápidamente conté 10 pasos, entonces yo podría hacer el ejercicio de documentar esos 10 pasos a partir de la información que yo tengo aquí. ¿Les queda claro hasta allí? Bueno, en el informe de calidad, este informe de calidad es un poco más complejo. Ese informe de calidad aquí aparece como opcional para este perfil y no vamos a profundizar en él. ¿Por qué razón? Porque en este informe de calidad yo debo diligenciar la información asociada a todas las medidas o las evaluaciones que yo hice de calidad de datos. Entonces aquí la medida de calidad de datos, por ejemplo, nombre del elemento de calidad, entonces aquí tengo que elegir uno. En la reunión pasada, no recuerdo, se me daba el nombre de la persona que mencionó la resolución 471. Y en esa resolución 471, el IGAC establece los procedimientos para la evaluación de la calidad. Entonces, por ejemplo, habla de la consistencia lógica. Entonces, si yo tengo un reporte de la consistencia lógica, pues aquí lo debería colocar. Si aquí tengo una medida básica, por ejemplo, si le hice un proceso de evaluación de la calidad posicional, también lo debería indicar. Este ejercicio no se ha hecho en profundidad con las ortofotos que nosotros hemos trabajado, pero lo que yo podría hacer, porque siendo sincero para esta sesión no lo tendría, es tratar de documentar esa sección de calidad para que ustedes vean cómo queda documentado el ejercicio y lo tengan de referencia para los ejercicios posteriores que vamos a realizar. ¿Les parece? Y debido a que habíamos hablado de que la sesión de trabajo iba hasta las 11, yo les voy a dejar una tarea. La tarea es que me traigan para la próxima semana los elementos que hacen falta. La tarea mía sería complementar el de calidad. Y el de ustedes sería completar desde el punto 5
hasta el punto 8. Miren que ya es muy corto. Miren que son muy poquitas casillas. Es la información de representación espacial, es la información del sistema de referencia y es la información del contenido. Y la información de distribución. Toda esta información está condensada en el documento, en este guión. Con excepción de lo de calidad, aquí hay algunos aportes de calidad, pero pues quisiera como documentar esto mejor. Entonces, el ejercicio, el compromiso es que la próxima semana ustedes traigan esto diligenciado y yo traigo diligenciado el punto 4 y con base en esto vamos a entrar a trabajar en la plataforma. ¿Les parece? En el transcurso de la semana, cuando saquen tiempito para esto, si tienen alguna inquietud, con gusto me pueden contactar y yo trataría de ayudarles con la inquietud. Preguntas, inquietudes, observaciones al respecto. No, Julián, muchas gracias. Entonces quedamos con ese compromiso para la siguiente jornada. Gracias. Bueno, espero entonces que lo que les trabajamos hoy vean que tiene bastantes arandelas, pero no es complejo. Y se hace un poco más sencillo cuando trabajamos con la plataforma, porque en la plataforma básicamente vamos a empezar a digitar datos, a meter datos. Lo importante es que ustedes comprendan que este ejercicio... No, Vanessa, no estoy proyectando. Ya no estoy proyectando. Sin embargo, aquí veo que, o sea, si me dice que estoy presentando, o sea, que en ese caso sería algún problema tuyo de conexión, pero igual ya no estoy mostrándoles nada en pantalla. Les mencionaba que la idea es que, si bien ese ejercicio de conceptualización sobre lo que son los metadatos, el estándar que utilizamos para crear metadatos, es muy particular y tiene una parte enfocada en una práctica. Esto solamente lo van ustedes a desarrollar en el momento en que se empiecen a meter en el proceso de documentar metadatos. Entonces, por eso es que quiero que hagan ustedes el ejercicio de documentar esos 3 elementos que hacen falta para que vean qué es lo que les pide el estándar y qué es lo que ustedes deben diligenciar allí. Si tienen alguna inquietud, ya saben que en el PDF está la definición y hay un ejemplo, y pues ese ejemplo es muy sencillo, muy fácil de identificar, y por ende ustedes podrían entonces replicar la información que les solicita. Si por ende hay alguna inquietud, ya saben que cuentan conmigo, me pueden contactar por mi número telefónico, una llamada, un WhatsApp, no hay problema. Y que a partir de este momento, cuando ya conozcamos la plataforma, pues la idea es que ustedes empiecen a documentar los objetos geográficos que consideren fundamentales, que consideren que debemos incorporar en la plataforma y que eventualmente necesitamos que le hagamos una divulgación. Durante ese ejercicio, pues también el equipo de IDES va a estar disponible para que resolverles inquietudes, dudas, ayudarles a refinar la información que van a colocar, porque por ejemplo ustedes dicen, no, mira que en esta descripción del linaje no nos queda claro si describimos este proceso o no. Entonces, ese ejercicio pues como de depurar esas cosas lo vamos a ir construyendo con el paso a paso. Entonces, no siendo más, pues les agradezco la atención